Buenas tardes, abogado.
Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Privado, buenas Buenas tardes, Buenas tardes. abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Cómo empezamos la semana? ¿Qué tal? Novedad es nomás lo del paro, dice, que está feo. La verdad que yo ya no sé si estamos o no estamos en paro, les cuento. Aquí, bueno, primero el viernes ya dieron a conocer que supuestamente se había acabado, ¿no? El día de ayer en la noche, aquí en Guaranda cerraron las vías. Hoy en la mañana amaneció ya todo habilitado. En el transcurso del día también ha estado súper tranquilo. Aquí ya no ha habido más novedades. Supuestamente iba a haber una marcha a las 10 de la mañana por las principales calles de Guaranda, pero la verdad que no han informado absolutamente nada. Creo que no ha habido, no sé. Mm, y ahorita no tengo la menor idea de qué mismo irá a suceder. Pero por el momento aquí no hay nada. Eh, ahí creo que en Cotacachi está grave el tema. Ya hay un... En Cotacachi es el fallecido, ¿no? Ya. Entonces por ahí sí está medio complejo el tema. Está, está terrible la situación también por el mismo hecho, ¿no? Ahorita ya nos hemos dado cuenta y nos hemos puesto de los dos lados. ¿Por qué? Porque se acuerdan que antes estábamos hablando de la familia del policía fallecido. Ahora también para que se den cuenta, ahora nos ponemos en cambio del lado de la familia de este señor indígena que estaba en en las manifestaciones. ¿Sí o no? Así que aquí la única verdad es que el pueblo se está atacando contra el mismo pueblo. ¿Sí? Y lamentablemente, tema de soluciones o conversaciones, creo que hasta el momento no hay nada, ¿no? Pero en cambio, ya no se sabe ni qué mismo. ¿Por qué? Porque incluso las mismas organizaciones indígenas ya están actuando de manera individual, ¿sí? Ya unos dan por terminada la paralización, otros, como ayer aquí en Guaranda, iniciaron una paralización de la nada, ¿sí? Y creo que existe en todo el país, ¿no? Me comentaba una alumna de Derecho que justo había llegado, había avanzado a llegar a Guaranda, a pasar de Ambato, porque ya habían cerrado la vía de Ambato. En cambio, imagínense, ya se ha paralizado allá en Ambato, ¿sí? Pero aquí en Guaranda, en cambio, está todo normal y tranquilo. Entonces, no tenemos idea, no tenemos ni idea de cómo se están dando las cosas, ¿verdad? Así que a ver qué sucede, muchachos, a ver qué sucede. Pero como les digo, yo al menos que he escuchado de soluciones, no he escuchado de ninguna parte, ¿no? Ni de gobierno, ni de las organizaciones indígenas, creo que no hay ni diálogo todavía. Así que, por ese lado, terrible, pero ni modo, muchachos, ya se van dando cuenta de de la situación, ¿no? Y sobre todo tenemos que ponernos en los zapatos de los demás también, ¿no? Yo como les decía, ahora de lado y lado. Hay un policía fallecido, ahora en cambio también hay el primer ciudadano ecuatoriano civil, también fallecido por las mismas manifestaciones. Entonces, van creándose este tipo de contraproducencias que mejor resultan perjudiciales para la sociedad, ¿no? Creo que a todos nos afectan al fin y al cabo.
Estaba escuchando que también el otro día, que recién creo que en estos días del fin de semana, había querido pasar un como convoy de transporte queriendo hacer llegar alimentos. ¿Por qué? Porque ya se están agotando por esta misma situación. Y también, en cambio, a ellos les habían atacado, imagínense, los indígenas atacando a otros ciudadanos que simplemente estaban intentando trabajar. Entonces ahí vienen los choques y ahí vienen los problemas. ¿Sí o no? Sí, abogado, lo que realmente ahorita se está pasando es también que se centran tanto en sus ideales y en lo que quieren conseguir que van pasando sobre todo. El pueblo ecuatoriano se está dividiendo y como que se están peleando entre nosotros mismos. Está habiendo no, más de lo material, es como que pérdidas de vida, van a haber, bueno, van a haber consecuencias físicas sobre el pueblo. Va a haber, por ejemplo, algunos se están enfrentando, otros que no tengan nada que ver, que quieren seguir trabajando. Hay familias que están muy mal. Hay personas que solo una persona está trabajando y ya los están regresando porque no hay combustible y están diciendo que, o sea, los mandan a trabajar. Y por ejemplo, un mes de sin sueldo y sin comida es muy feo para una familia que estamos entre 5 o 6 personas. Entonces está habiendo muchas muchas consecuencias de esto y a la larga lo vamos a ver más. Pero en todos los gobiernos ha pasado lo mismo. No es nada nuevo, no es nada raro. Sinceramente, algo en lo que sí estamos de acuerdo es que causa perjuicio para absolutamente todos. Aquí creo que no salimos beneficiados ninguno, ¿sí? Ninguna de las dos partes, pero también en este sentido, las dos partes, bueno, tienen justificativos, ¿no? El pueblo indígena, ¿por qué? Porque está luchando contra las políticas perjudiciales en contra del pueblo, del gobierno, ¿sí o no? Y en este caso también el ámbito estatal, a través de la fuerza policial y militares, en cambio están como tratando de establecer, buscar la estabilidad e incluso que no se llegue a realizar o producir eh, perjuicios también en las otras personas que forman parte de esta sociedad, ¿sí o no? Entonces sí es bastante complejo el tema, es bastante complejo. Pero por el momento, como les digo, no tenemos de otra en nuestro país de replay que esperar a ver qué pasa. Sí, vivimos en un país que literalmente es de película. Si llegaran a hacer una historia, una serie, una película de Ecuador, de la historia ecuatoriana, créanme que ni los mejores guionistas de Hollywood. Tenemos alcaldesas de OnlyFans. Sí saben eso, ¿no? Tenemos, No estaba informada sobre eso, la verdad, me sorprende. ya, averigüen quién es la alcaldesa de Simón Bolívar, creo que es, ya. Tenemos un exalcalde que se hizo registrar como mujer con el propósito de que sea tratado como mujer al momento que le privaron de la libertad. ¿Sí sabían eso? Ya. Sí, ya te salió en las noticias, así. Entonces, ya se van dando cuenta, ¿no? De que vivimos en un entorno que es bastante sorprendente, de hecho, que con tantas investigaciones estatales, periodísticas, se ha llegado a descubrir la verdad. Temas de la refinería del Pacífico, donde no hay una piedra de construcción. Tenemos en un gobierno de derecha, una mafia instituida por el cuñado del expresidente. Sí. Y así, si nos ponemos a hablar de todas las maravillas que han pasado en el Ecuador, créanme que no terminamos nunca, pero que literalmente parecen sorprendentes, ¿no? Aquí también las peleas, incluso está del tema del Villavicencio, que tampoco es una víctima.
que ya sacaron incluso los chats de este señor. Tenemos chuta, temas incluso de narcotráfico dentro del ámbito público. Las peleas del Jordán con el asambleísta que ahora es de ADN, que era de Revolución Ciudadana, y con este señor Salcedo, creo que es. O sea, tenemos una novela total nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí saben? Si no, enteraránse, nomás es importante que tengan en cuenta todos estos particulares porque son más interesantes que película de Hollywood, literal. Yo sí les recomiendo, verán las publicaciones o las investigaciones de la posta, son buenas. Sí, ahí ustedes van a esclarecer muchas cuestiones acerca de la realidad nacional. Y creo que ese es el medio más independiente en este caso, porque les ha caído tanto a correístas, les ha caído tanto a gobiernos de Moreno, a gobiernos de Lazo, por ellos descubrieron el caso del Gran Padrino, ahora también novedades de Novoa, están saliendo también investigaciones del tema del Villavicencio, o sea, tenemos una realidad nacional bastante trágica, muchachos. Y lamentablemente es el entorno en el que nosotros nos venimos desenvolviendo y ojalá que llegue un momento de cambio total, porque se debe suprimir absolutamente a todos los dinosaurios políticos y crear una nueva fuerza. Creo que yo con gente nueva y con gente sobre todo que sí piense en el pueblo, porque la mayoría de personas, sí o no, hemos tenido gobiernos de izquierda, gobiernos de casi centro izquierda, centro derecha, de derecha. Y al fin y al cabo, lo único que han buscado cada uno de ellos es su beneficio particular, ¿sí o no? Obtener beneficios personales. Si bien es cierto, en cada uno de estos partidos hay personas que valen. Yo conozco gente que vale, pero ya tienen que alejarse de esos partidos, literalmente. Deberían alejarse de los dinosaurios políticos, ya, siendo muy sincero. A una apreciación muy personal, ¿no? Ya cada uno es libre de pensar en este caso y de tomar las consideraciones que quiera, ¿no? Pero esa es una apreciación muy personal. Hasta ahora no hemos tenido un gobierno en sí que realmente represente o beneficie al pueblo, ¿sí? Y que en este caso también actúe de forma transparente. Porque les voy a decir algo, y ahí sí no sé si me den la razón. ¿Se han visto que lo que critica a un expresidente ahora, al actual, es lo que hacía él cuando estaba de presidente? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y lo que critica y lo que hace el actual presidente y que criticaba de un presidente anterior, está incurriendo en lo mismo que hizo el al que tanto critica. ¿Sí se dan cuenta de eso? Daránse nomás cuenta de eso y les dejo eso para que piensen y analicen. Ahí nomás ya a mí literalmente mejor me suele causar gracia cuando entre estos dos personajes empiezan a pelear por estas razones. ¿Sí o no? Ahí percataránse de eso nomás. Ahí les dejo ese dato. Denme 2 segunditos. Y ya, perdón, muchachos. Entonces, esa es nuestra triste realidad.
que de aquí incluso nos falta largo para tener algún tipo de cambio. Y veamos, pues veamos qué sucede. Ojalá que actúen en beneficio del pueblo. Ya es algo que se necesita tomar en consideración todo lo que les acabo de manifestar. Y ustedes también, como yo ya les he dicho, vuélvanse actores políticos positivos. Tengan una ideología. Eso está bien. Tengan una ideología, pero con criterio, ¿sí? No sean borreguitos, no sean esclavos, no sean seguidores ciegos de ciertos personajes que literalmente ya tienen cola de paja, ¿sí? Y voten bien. Ahora sí analicen por quién van a votar. No porque es guapo, porque es chévere, porque es chistoso, eh, o por cosas de ese tipo, ¿no? Que aunque no lo crean, son, son los puntos que me han dicho por los cuales han llegado a votar por un candidato. Entonces, ahí vienen los perjuicios, ¿sí o no? ¿Ya? Así que tomarán en cuenta esos muchachos. Muy bien. Eh, por favor, estén pendientes a la lista. Maela Walongo, Presente, abogado, buenas tardes. Carolina Mangandi, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Andagana, Presente, abogado, buenas tardes. Jennifer Aponte, Buenas tardes, presente. Alina Arevalo, Presente, abogado, buenas tardes. Henry Borja, Buenas tardes, abogado presente. Cristian Borja, Presente. Carmen Caicedo, Buenas tardes, presente. Angelina Camacho, Buenas tardes, abogado presente. María Campoverde, Buenas tardes, abogado presente. Alison Castillo, Buenas tardes, abogado presente. Lady Castillo, Buenas tardes, abogado presente. Ángeles Constante, Buenas tardes, abogado presente. Justin Cortés, Buenas tardes, abogado presente. Elvis Cuchipe, Buenas tardes, abogado presente. Valeria Chato, Buenas tardes, abogado presente. Glenda Chávez, Buenas tardes, presente. Cristian Chuchilán, Buenas tardes, abogado presente. Sara Delgado, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Fajardo, Buenas tardes, abogado presente. Alejandra Fiallos, Presente. Heidi Flores, Buenas tardes, abogado presente. Nayerli Gaibor, Buenas tardes, abogado presente. Tiffany Garcés, Buenas tardes, abogado presente. Kerly García, Buenas tardes, presente. Karen García, Buenas tardes, presente. María García, Presente, buenas tardes. Alison Guamán, Buenas tardes, abogado presente. Kerly Guerra, Presente, abogado, buenas tardes. Denise Wingla, Buenas tardes, abogado presente. Sebastián Hermenegildo, Presente. Evelyn Hinojosa, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Huachi, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Jacome, Buenas tardes, abogado presente. Junior Jiménez, Buenas tardes, abogado presente. Joana López, Buenas tardes, abogado presente. Mayerly López, Buenas tardes, abogado presente. Lady Martínez, Buenas tardes, abogado presente. Anderson Mausín, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Inabanda, Buenas tardes, abogado presente. Linda Padilla, Buenas tardes, abogado presente. Luis Alfredo Patín, Buenas tardes, abogado presente. Bianca Pérez. Buenas tardes, abogado presente. Hola Bianca, ¿cómo sigues? Ya, muy bien. Ya, no te veo. Ah, ya, bueno. Cuidarás nomás con todo, pero ya que bueno, me alegro saber que ya estás mejor. Muchas. Melanie Pila, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Quinche, Buenas tardes, presente.
Kerly Quispe, Buenas tardes, abogado presente. Steven Ramírez, Buenas tardes, abogado presente. hola, Ainara Rosales, Chile Santillán, Presente, abogado. Disculpe, se me traba. no, Rosales Ainara. Buenas tardes. ya, Ainarita, tranquila, respira, relájate, ya, ya, Shirley. Cristian Segovia, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Tanicucci, Buenas tardes, abogado presente. Natalie Tibán, Presente, buenas tardes, abogado. hola, Steven Tixet, Buenas tardes, abogado presente. John Tirado, Buenas tardes, abogado presente. Denis Tixit, Presente, abogado, buenas tardes. hola, Ángel Ulloa, Buenas tardes, abogado presente. Emily Veloz, Buenas tardes, abogado presente. Mi- Melanie Yaguachi, Buenas tardes, abogado presente. Lugina Zambrano. Buenas tardes, abogado presente. Estamos completos, perfecto. Ya ni para qué perder tiempo. Muy bien. Y disculparán, muchachos, estoy hablando medio raro. Y créanme que yo también ya estoy complicado con este tema, pero ya, como ya les dije, los que hayan pasado por tratamiento de ortodoncia me entenderán. Pero qué molestoso que es esto. 29.9. Pero ya nada. Así nos toca, ¿no? Me imagino que la mayoría de haber tenido ortodoncias, ¿verdad? Así que cuando se pongan, terminen los tratamientos. Yo les recomiendo, porque luego sí es peor. ¿Sí? Así que ya ni modo. Así que si me escuchan hablando un poquito raro, ya no depende de mí. Yo también estoy haciendo un esfuerzo porque les juro que estoy con unas ligas internas por lo de la mordida. Entonces, literal que sí me molesta full. Y creo que ya se me había dado cuenta, ¿no? Que les estoy hablando un poquito raro, pero ya ni modo. Perfecto. Vamos hoy a ver y vamos a tratar sobre un tema importantísimo, muchachos. Yo, como les había manifestado, todo lo que estamos viendo no solamente es algo que les va a servir ahorita, o de lo que ya en lo posterior ustedes se van a olvidar. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos observando lo van a tener que aplicar ya en el ámbito práctico. Incluso cuando ustedes ya sean profesionales, estén cumpliendo funciones en calidad de peritos. ¿Sí? En las diversas disciplinas. Entonces, tomemos en consideración ese particular, porque hoy vamos a tratar sobre un factor y un punto que es trascendental. En este sentido, vamos a hablar sobre lo que corresponde a los principios científicos que se aplican a la criminalística, ¿sí? Es decir, a través de los cuales se llega a desarrollar la criminalística. ¿Qué es lo que toma en cuenta la criminalística para poder aplicarse en un ámbito práctico? Vamos a ir analizando cada uno de ellos porque es esencial. Y también vamos a tratar sobre lo que compete y concierne a las disciplinas científicas que constituyen la criminalística en general. Es decir, ¿cuáles son las ciencias, las áreas a través de las cuales se llega a aplicar y a practicar la criminalística de forma práctica en un entorno ya de cumplimiento de actividades, funciones, técnicas en relación al ámbito de la investigación de la criminalística? ¿Sí? Por eso es importantísimo. Muy bien. Perfecto. Entonces, una vez más, muchachos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la clase de Fundamentos de la Criminalística. Como ya les había informado, el día de hoy vamos a tratar sobre dos temas, en la presente semana vamos a tratar sobre dos temas bastante importantes. Uno, los principios científicos que se aplican en la criminalística. ¿Sí? Importantísimo, ustedes tienen que conocerlo y dominarlo.
¿Por qué? Porque todo lo que lleguen a realizar y a desarrollar de forma posterior va a ser a través de estos principios. ¿Sí? Y también tenemos las disciplinas científicas que constituyen la criminalística general. Es decir, a través de qué áreas ustedes van a poder aplicar o desarrollar ya la criminalística de forma práctica. ¿Sí? Dos factores importantísimos que, como les he manifestado, ustedes tienen que llegar a conocer y van a tener que llegar a dominar por el mismo hecho de la competencia y la relevancia que tiene dentro de todo lo referente a la carrera. ¿Sí? Esto es fundamental, esto es esencial, esto es algo que ustedes van a tener que dominar y que, como les había manifestado, no les va a servir solamente para ahorita, sino ya de aquí para siempre en lo que corresponda al cumplimiento de actividades, funciones, técnicas, procedimientos, pasos en relación a la criminalística. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr a través de la presente clase? Uno, conocer los principios que son utilizados para el desarrollo de la criminalística en su práctica. Como de igual manera, descubrir todas las disciplinas que forman parte inherente de la ciencia y la materia, teniendo así una visión precisa y específica de su ámbito aplicativo. ¿Sí? Es decir, primero, conocer estos principios que son utilizados para el desarrollo de la criminalística en su práctica. Y luego, las disciplinas a través de las cuales nosotros practicamos ya el ámbito de la criminalística en el ámbito dentro de lo que corresponde a una investigación. ¿Sí? Es decir, a través de qué áreas ustedes van a desarrollar este tipo de conocimientos, preparaciones técnico-científicas con el propósito de llegar a obtener la verdad, esclarecer los hechos en relación al presunto cometimiento de un delito en particular. ¿Sí? Perfecto. Los principios científicos que se aplican a la criminalística. Ya les había manifestado la total relevancia de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la criminalística se han establecido 7 principios de naturaleza científica, ¿sí? Aplicables en su campo de acción. En el campo de acción, en este caso, va a ser a través de las disciplinas, ¿sí? Eso tomémoslo en cuenta. El campo de acción en la criminalística va a ser a través de las disciplinas, pero basados en qué? En el principio de uso, en el principio de producción, en el principio de intercambio, que ese es uno de los más importantes que ya habíamos hablado con ustedes, el principio de correspondencia de características, principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, el principio de probabilidad y el principio de certeza. Cada uno de ellos importantísimo en todas las acciones que ustedes van a tener que desarrollar en el campo y en el ámbito de la criminalística. ¿Sí? En este campo de acción, como lo determina aquí, de forma práctica, la lámina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se van a ir dando cuenta que al momento de llegar a desarrollar, en este caso, alguna de las disciplinas que forman parte de la criminalística, nosotros vamos a aplicar cada una de ellas en los diferentes ámbitos, ¿no? Según lo que corresponde. Es por ello que yo les decía, no es que esto solo les va a servir ahorita. Esto de aquí les va a servir a ustedes en adelante, en todo lo que resta, no solamente en la carrera, sino en lo que respecta ya a su desenvolvimiento en el ámbito profesional posterior, ¿no? Por ello tienen que llegar a conocer y dominar de forma profunda y clara todos y cada uno de ellos. Veamos los alcances que llega a tener cada uno de estos principios, ¿sí? Esto es importantísimo. El principio de uso. En los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan agentes mecánicos, físicos o biológicos. Físicos, químicos, biológicos, ¿no es cierto? Yo ya les había manifestado esto de forma reiterada, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque por lo general, dime, Gabriel, No, abogado, se me fue, perdón. ¿por qué? Porque en este caso, muchachos, cuando se llega a cometer un delito, por lo general siempre se utiliza algún tipo de agente, ¿no? Para el cometimiento o, en este caso, la consumación del delito. Ejemplo práctico. eh, si yo quiero abrir una cerradura, lo más seguro es que voy a utilizar algún tipo de utensilio, ¿verdad? O de herramienta, ¿sí o no? Yo qué sé, puede ser un pico, puede ser una sierra eléctrica, puede ser un martillo, ¿verdad? Puede ser algún tipo de ácido, ¿sí o no? Ya, entonces, en este sentido, por lo general, en lo que corresponde al principio de uso, se refiere directamente a este tipo de elementos que por lo general son utilizados para el cometimiento o la consumación de un delito. ¿Sí? Entonces, esto lo deben tener claro. Esto es importante que ustedes lo comprendan de forma completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo general siempre van a existir estos agentes que van a ser utilizados por la persona que esté adecuando su conducta a un hecho punible. ¿Sí? Para que lo entiendan de mejor manera. ¿Verdad? Lo que lleguen a utilizar en este caso para el cometimiento de un delito. Más práctico. ¿Sí o no? Ahí creo que está mucho más claro. Esto es importantísimo en relación al principio de uso. El principio de producción. En la utilización de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictuosos, siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores. Retomo el ejemplo práctico que les había planteado anteriormente. Si yo llego a utilizar un, pongámoslo, yo utilizo una sierra eléctrica, ya, para cortar, yo que sé, un candado, pongamos un ejemplo. La sierra eléctrica deja las mismas marcas en este caso que un serrucho. ¿Lo consideran ustedes? Dime, Angelina, algo me vas a preguntar. No, Lisa, se me fue la mano, perdón. Eso, Angie. Muy apurados están hoy. Ya. Reformulo la pregunta. ¿Deja las mismas huellas, marcas o daños la utilización de una sierra eléctrica con la de un serrucho? Gabriel. No, no déjale en marcas. No es cierto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cada Oh, uno de estos agentes deja marcas de producción particulares. ¿Sí? Cuando hablamos de morfología, estamos hablando de formas, ¿no? Incluso de estructuras. O sea, llegan a dejar ciertas características totalmente particulares. ¿Sí? Cada uno deja una marca de una forma o ciertos elementos de manera única, ¿ya? Por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de este producto, ¿sí? Producido a través de la utilización de estos agentes, que pueden ser mecánicos, químicos, físicos o biológicos, van a dejar ciertas características particulares, ¿verdad? En este caso, incluso, nosotros cuando hablamos de agentes hasta biológicos, estamos hablando de fluidos, ¿no? Corporales, ¿sí? Para que me entiendan de mejor manera. De forma particular, si se encuentra cierto fluido seminal en el delito de violación,
No va a tener pues las mismas características ya dentro de su configuración de ADN que el de otra persona. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, siempre van a producir este tipo de diferencias, marcas diferenciales, ¿no? Que permitan ser identificadas a través de elementos ya reconstructores, de identificadores para establecer a quién corresponde o a qué agente corresponde. ¿Sí? Perfecto. Aquí también incluso pongamos otro ejemplo, en un agente químico. Se utiliza algún tipo de ácido para destruir alguna evidencia o para provocar algún tipo de daño en particular. No provocan pues todos los químicos los mismos daños, ¿no? Cada uno de ellos tiene particularidades, ¿ya? Para que me entiendan de mejor forma. El principio de intercambio. Y ya de esto hablamos con ustedes que están súper pilas. ¿Se acuerdan el principio de Lockhart? Ya Vicky mismo me acuerdo que me manifestó esto. Ya, entonces, Sí, abogado, yo ya. quiero decir algo. Sí, Lockhart sí. manifiesta que cada Sí, contacto de... ya me acuerdo, ya nos ves, ya Ya. sabes, ya te ganaste tu actuación y yo te en esa clase ya. Y entonces Lockhart nos manifestaba este principio de intercambio de indicios, ¿no? Que establece que entre los participantes de la comisión de un presunto delito van a intercambiar ciertos elementos o indicios. Ejemplo práctico. Angelina quiere causar heridas con un arma cortopunzante a Lugina, ¿sí? En este caso, Lugina, con el propósito de defenderse, le rasguña a la Angie, ¿sí? Angie, al fin y al cabo, logra su cometido, ¿no? Causándole heridas con esta arma cortopunzante a Lugina y quitándole la vida. Pero Lugina también dentro del forcejeo le llegó a arrancar cabellos a Angie, ¿ya? Uno, y Angie, de la desesperación de huir, bota el cuchillo ahí en la escena del crimen, ¿ya? Uno, el cuchillo probablemente va a contener las huellas dactilares de Angie, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ha existido o no un intercambio en este caso de indicios entre Angie y el lugar de los hechos? Ya. Segundo, Lugina, al momento que le rasguñó a Angie, se va a quedar con rasgos biológicos del Angie, ¿no es cierto? Con la piel posiblemente, bajo sus uñas. ¿Ha existido un intercambio o no de indicios entre la víctima y el victimario? Y de igual manera, Lugina también, con el propósito de defenderse, le arrancó cabellos, ¿no? Que se quedaron en la mano de Lugina. ¿Se produjo también o no un intercambio de indicios en este sentido? ¿Sí se dan cuenta? Entonces a eso se refiere el principio de Lockhart o principio de intercambio de indicios. Al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. O, en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos, porque no todos los delitos requieren de una víctima directa, ¿no? ¿Sí o no? A veces pueden darse otro tipo de circunstancias en las que se produzca un robo, ¿no? Sí, pero que no necesariamente exista una víctima humana o algún perjuicio determinado a alguien específico. Creo que ahí está demasiado claro el principio de Lockhart, ¿verdad? Muy bien. Principio de correspondencia de características. Basado en un principio universal establecido criminalísticamente. La acción dinámica de agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta. Lo que estábamos hablando anteriormente en el principio de producción, ¿se acuerdan? Sí se van dando cuenta que todo tiene un hilaje, ¿ya? Fenómeno que da la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos del elemento problema y elementos testigos. Si yo, en este caso, eh, cuento con
yo qué sé, volvamos al tema de la sierra eléctrica. Ya, yo ya tengo más o menos el indicio que escucharon una sierra eléctrica al momento de que estaba produciendo el cometimiento del delito. Ya, entonces, obteniendo evidencias y características particulares, yo qué sé, puede ser una sierra con en este caso el color tomate, ¿sí? Se veía unas letras plomas, era de tal tamaño. A mí ya me permite llegar a obtener ciertas características particulares, ¿no? Que a su vez me van a permitir tal vez identificar presuntamente al elemento con el cual se produjo, en este caso, el daño. ¿Sí o no? ¿Ya? Y con esta razón, eh, tratar de identificar o localizar, de hecho, si es que es posible, el elemento o la herramienta con la que pues, presumiblemente se fracturó, se forzó esta cerradura. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos aquí de estudios micro y macro comparativos, muchachos, vienen a hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de encontrar un candado de la misma contextura, de la misma marca, de las mismas características. Voy a tomar una sierra de la misma marca, del mismo tipo, con las mismas características y voy a producir la misma acción. ¿Para qué? Para determinar si realmente ese fue el agente mecánico, en este caso, que fue utilizado para forzar la cerradura. ¿Sí o no? ¿Ya? Y con ello verificar si este me deja las mismas huellas que el que presumiblemente se encontró en posesión del presunto autor del delito. ¿Sí? Con eso nosotros verificaríamos esto. ¿Sí o no? Otro ejemplo práctico. Cuando ustedes, muchachos, deben tomar en cuenta que un arma produce las mismas características que tenemos nosotros como en las huellas dactilares. ¿Sí? Cuando se dispara un arma, este deja estrías, se denominan estrías, en la vaina percudida. ¿Sí? Es decir, que si yo encuentro está como imputada y procesada Vicky, ¿ya? Y en la posesión de Vicky yo encuentro un arma, ¿sí? Yo con esa arma voy a realizar las pruebas comparativas y a cotejarlas con la evidencia del elemento encontrado en el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para verificar si tienen las mismas estrías y las mismas características que la bala encontrada en la escena del crimen. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Entonces yo con ello voy a tener dos medios para realizar una comparación y un cotejamiento. ¿Sí? Y con ello determinar que el arma encontrada en posesión de Vicky fue la misma arma que emitió el proyectil que le quitó la vida a Gabriel. ¿Sí? Entonces sí se van dando cuenta de cómo se va comprobando. ¿Sí? Y de cómo se van verificando de forma técnico-científica. El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. El estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados al hecho darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. Tomar en cuenta que aquí nos dice acercarse. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con el siguiente principio. ¿Sí? Con todos los elementos de indicios materiales que hemos nosotros recabado en el lugar de los hechos sobre la escena del crimen, nosotros ya nos podemos hacer una idea de lo que posiblemente sucedió, ¿no es cierto? Es decir, del paso a paso que presumiblemente se suscitó al momento del cometimiento del delito. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque aquí como lo manifiesta, ¿no? Esta palabrita mismo. ¿Qué entienden ustedes por reconstruir? Sí. A ver, Vicky, ¿qué entiendes por reconstruir?
Es como armar un rompecabezas con todas las pistas que se recoleccionan. Ya, prácticamente, ¿no es cierto? Ya, muy bien, Vicky. En ese sentido, nosotros vamos a, a reconstruir el paso a paso de las acciones con los agentes químicos, físicos, biológicos, mecánicos, llegados a utilizar dentro del cometimiento del delito, ¿sí? Y con ello tratar de determinar, como les decía, valga la redundancia, el paso a paso de cómo llegó a suscitar y cómo llegó a cometerse, a producirse ese delito. ¿Sí me van a entender? ¿Ya? Entonces, esto es importante también porque nos va a permitir a nosotros tener ya un conocimiento mucho más cercano, ¿sí? Nunca va a ser exacto. Ya les voy a explicar por qué a través del principio de probabilidad. Nos va a permitir a nosotros llegar a obtener datos, acercarnos a conocer datos lo más posible que se dé a través de las circunstancias para descubrir la verdad de los hechos de cómo llegaron a suscitarse o presumiblemente cómo llegaron a darse. ¿Sí? Pero ya desde un ámbito técnico científico. Que eso nos lleva al siguiente principio, muchachos. El principio de probabilidad. La reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acercan al conocimiento de la verdad pueden ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad, o simplemente sin ninguna probabilidad. Pero nunca se podrá decir, esto sucedió exactamente así, porque les planteo un ejemplo práctico para que me comprendan, porque ustedes creo que con ejemplos me entienden de mejor manera, ¿verdad? Ya. Sí, mi Angie va manejando un carro, ¿sí? Y por ahí viene un bus en exceso de velocidad. Está lloviendo, ¿sí? Hay mucho tráfico. Hay personas también alrededor de esta escena. Y el del bus le llega a impactar a la pobre Angie. ¿Ya? Y se produce un accidente, un choque múltiple, ¿no? Que es cuando están ahí inmiscuidos o forman parte de la escena más de dos vehículos, ¿sí? Perfecto. Cuando nosotros realicemos esta reconstrucción de los hechos, si bien es cierto, probablemente podemos contar con el mismo número de vehículos, ¿verdad? Podemos contar tal vez con algunas de las personas, porque dudo que con todas las que hayan estado presentes ahí. ¿Sí o no? Ya desde ahí no es exacto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando se realice la reconstrucción, probablemente no vamos a tener el mismo estado climático que en el momento en el que se llegó a producir el accidente, ¿verdad? Entonces, ya no puede ser exactamente así. ¿Sí o no? Es decir, siempre va a existir ciertas variaciones, pero nosotros vamos a tener que basarnos y tratar de obtener los resultados acercados más, lo más posible a la realidad de lo que llegó a suceder. ¿Sí? Obviamente eso no quiere decir que tampoco no voy a tratar de establecer la escena lo más práctico posible. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿por qué creen que no? En el ejemplo mismo que les planteé, ¿por qué creen que no? ¿Por qué creen Ya, que no? en este caso de que pongamos el mismo ejemplo que les planteé con Lange. Hay un accidente múltiple, ¿no? En el que cuatro vehículos resultaron afectados. ¿Por qué no tendríamos, ya, qué sucedería si en este caso no tengo todos los cuatro vehículos? A ver, Angie. Lo que va a pasar es que no vamos a tener con certeza todas las pruebas necesarias. Entonces, por ejemplo, si nos falta una pieza, obviamente no vamos a poder resolver todo. Porque en este caso vamos a requerir de forma obligatoria que
En sí, los 4 vehículos implicados formen parte de la reconstrucción de los hechos. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque si no, nosotros vamos a obtener resultados diferentes. ¿Verdad? Si yo solo pongo 3 vehículos, posiblemente en este caso el bus le impactó a Angie. Angie de la fuerza del impacto se fue contra el tercer vehículo que de la fuerza se viró y cayó sobre el otro. Sí, si yo no cuento con todos los elementos relevantes, en este caso que vienen a ser los puntos más importantes de la reconstrucción de los hechos, ahí sí me va a provocar pues un cambio de resultados, ¿no? ¿Ya? Pero por ello mismo nosotros siempre vamos a tener que acercarnos lo más posible a la verdad de lo investigado. Y ahí viene el principio de certeza. ¿Se acuerdan que yo siempre les he estado hablando del principio de certeza? Por el mismo hecho de que para que ustedes ya emitan un fallo, un informe pericial válido, ustedes ya deben tener la plena certeza en este caso de que Angie fue la persona que disparó esa arma, ¿no es cierto? ¿Ya? O que el arma encontrada en posesión de Angelina Camacho fue la utilizada para el cometimiento del asesinato de Juan Piguá, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya han realizado todas las pericias, ustedes han realizado todos los procedimientos de procesos técnicos científicos para llegar a obtener la certeza, ¿verdad? ¿A través de qué? Las identificaciones cualitativas y cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan, elementos que se producen en la comisión de hechos y que se logran con la utilización de metodología, tecnología y procedimientos adecuados que dan la certeza de su existencia y de su procedencia. Es decir, cuando nosotros ya tenemos resultados, ¿sí o no? Pero obviamente a través ya de un proceso técnico-científico, después de haber sido debidamente comprobados y verificados. Si se dan cuenta del por qué la importancia y la relevancia de los principios. Y por eso mismo yo les decía que esto no es algo que ustedes simplemente van a conocer hoy y van a desechar mañana. De hecho, esto ustedes lo van a tener presente de forma permanente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendido? Dime, Vicky. Abogado, en muchos casos también se utiliza el análisis biométrico, que ahí se puede ver las huellas dactilares, el iris de los ojos también, y también la firma digital, que esa también uno Claro, es puede... que Vicky en ese sentido eso viene a formar parte ya de, ¿se acuerdan de lo que estábamos viendo en la segunda clase era esto? De la evolución de la criminalística, de cómo primero solo se dedicaban a analizar al delito y al delincuente, ¿no es cierto? Después ya fueron, ya Marcelo Malpighi ya fue implementando este tema de las yemas dactilares, de tanta cuestión, empezaron a aparecer profesionales en el área de medicina forense, ¿no es cierto? Ya empezaron a aparecer personajes en relación a balística, ¿ya? Entonces lo que nos manifiesta la Vicky, en este caso, corresponde de forma directa ya a la implementación de los avances tecnológicos que a nosotros nos pueden permitir llegar a obtener resultados con carácter obviamente científico, ¿no? Pero ya a través de qué? De usos de tecnología. ¿Sí o no? Ya, que eso es algo con lo que antes nosotros no contábamos. Perfecto. En relación con los 7 principios que se mencionan, se considera que aparte de hacer válido el método que aplica la criminalística, coadyuva para sustentarla como ciencia. Es decir, la criminalística se apoya en estos 7 principios a fin de realizar su aplicación metodológica científica en relación a las disciplinas en las investigaciones de hechos presuntamente delictuosos. Y además recuérdense que cuenta con metodología propia para el desarrollo técnico de sus actividades y también con conocimientos generales sistemáticamente ordenados. Y con todo ello cumple con los objetivos que le encomienda. ¿Por qué nos habla aquí de sistemáticamente? Porque muchachos, ustedes ya van a seguir observando y van a seguir conociendo que
dependiendo del ámbito en el que nos estemos desarrollando, vamos a tener que cumplir pasos, ¿no? El paso número uno me va a conllevar a que pueda realizar el paso número dos. Después de cumplir el paso número dos, de completar el paso número dos, me va a permitir a mí llegar al paso número tres, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos una estructura planteada que debemos seguir cumpliendo de manera obligatoria. Yo no puedo cumplir el paso uno y saltarme al tres. No puedo, ¿sí? Y eso ya lo van a ir descubriendo de forma posterior. Entonces, por eso nos están hablando de este ámbito de sistemas ordenados, ¿no? Que se van a ir cumpliendo a lo largo del desarrollo de la investigación. Disciplinas científicas que constituyen la criminalística general. Otro factor importante. Por el mismo hecho de lo que les manifestaba. Si bien es cierto, se basan en estos principios, pero se van a aplicar en las siguientes disciplinas. ¿Sí? Ya a través de la puesta en práctica de las siguientes disciplinas. La doctrina en materia de criminalística es unánime en cuanto a la estructura de las disciplinas que integran la criminalística en general. ¿Por qué? Porque hemos visto que existe una unidad de criterio entre los diversos autores, ¿no? Que en este sentido tiene opiniones bastante similares en relación a la criminalística. Hoy vamos a conocer las disciplinas establecidas desde la perspectiva de dos autores en particular. La criminalística desde su nacimiento hasta sus cultores, perdón, a través de los años han aportado técnicas y procedimientos para aportar la disciplina que se han ordenado y que las constituyen en forma científica. Ya habíamos visto cómo se fue implementando la dactiloscopía, la documentoscopía, la accidentología, la balística, ¿no es cierto? La medicina forense, ¿ya? Dándole la importancia intelectual y enriqueciéndola, perdón, con nuevos conocimientos y técnicas para realizar su práctica. Primero en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque aquí primero debemos desarrollar y aplicar la criminalística de campo y posteriormente la criminalística de laboratorio, que son los dos momentos oportunos en los cuales se va a llegar a desarrollar una investigación criminalística. ¿Sí? Esto es importantísimo. Al hablar de criminalística, es hacer referencia a las siguientes disciplinas. Uno, la criminalística de campo, que dentro de esta hay varias acciones que ustedes van a tener que cumplir, como yo les decía, ¿no? Y el cumplimiento de la primera me va a permitir a mí desarrollar la segunda, la tercera, la cuarta, ¿sí? Que eso ya lo conoceremos de forma posterior. Aquí en criminalística de campo abarca muchos temas, ¿sí? Tenemos la balística forense, la documentología, explosivos de incendios, fotografía forense, investigación de accidentes de tránsito, más conocido como accidentología, sistemas de identificación de personas, que ya estábamos hablando incluso en la clase anterior, ¿se acuerda? De cómo se podría llegar a identificar a través de las disciplinas, y cómo podríamos llegar a identificar a las personas. Tenemos técnicas forenses de laboratorio en las que ya entra la química, la física, la biología. Que recuerden que por eso en la primera clase yo les había manifestado, si sabían esto que tienen que saber ustedes, química, matemática, física, biología, es por esto. Ahora creo que ya están captando de mejor forma, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, miren, todo esto todas estas forman parte de las disciplinas de la criminalística general. ¿Sí? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. ¿Estamos? Muchas gracias.